bendiga en esta hermosa noche. Estoy totalmente agradecido con el Señor por el privilegio que me da de poder llevar el consejo de la palabra del Señor hoy en este día. Le agradezco también al pastor, a su esposa y a su familia por la oportunidad que me brindan y la confianza de poder tomar este lugar. Quiero que cerremos ahí nuestros ojos, ahí donde tú te encuentras, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder, Señor, exponer su palabra, Señor. Hoy venimos dispuestos, Señor. Venimos convencidos, Señor, de predicar su evangelio, Señor, a toda persona que nos está escuchando el día de hoy, allí con su familia y en sus hogares, Señor. Hoy, Señor, le pido que tome mi vida para honrar su nombre y glorificar su nombre, Señor. Sé que usted es suficiente, que usted es real y que usted tomará mi vida para poder hablar de las maravillas y de la persona de Jesús. Gracias en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir el día de hoy el siguiente tema. Y es Pablo enseñando acerca de la Navidad. Ese es el título del mensaje. Es posible abordar el tema de la Navidad desde la revelación de los profetas del Antiguo Testamento, o desde la historia de José y María en los relatos de Mateo y Lucas. También podemos abordar el tema de la Navidad desde la experiencia de los ángeles y los pastores, o de los magos del Oriente. Sin embargo, hoy quisiera que pudiéramos estudiar la teología de la Navidad explicada por el apóstol Pablo desde una prisión más de 50 años después del nacimiento de Jesucristo, para que podamos entender plenamente el inmenso significado y las implicaciones eternas de la encarnación del Hijo de Dios, una doctrina fundamental para nuestra fe. Este pasaje que estudiaremos hoy es uno de los más maravillosos que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Trata este inmenso misterio, este gran misterio de la encarnación. También creemos que este pasaje fue un himno que la iglesia primitiva cantó constantemente. Así que vamos a leer el cimiento cristológico, es decir, un cimiento que nos habla acerca de quién es Cristo y qué vino a ser Cristo. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta porción inicia declarando que Jesucristo es Dios y concluye afirmando que Él es el Señor. Y ese es el mensaje de la Navidad. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Y vamos al punto número uno. Vamos a entrar al punto número uno. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2 en los versículos del 5 a la primera parte del versículo 7, y quiero que volvamos a leerlo. Dice en el verso 5: que haya en ustedes
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo aquí está poniendo a Cristo como el máximo ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. A partir del versículo 6 nos define quién es Jesucristo y su encarnación, su humillación y su exaltación. Pero vámonos por partes. Dice el versículo 6, vamos al versículo 6: quien siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos al principio del versículo 7: sino que se despojó a sí mismo. Quiero llevarlos a dos momentos claves el día de hoy. Uno es antes de la fundación del mundo y otro es poco después de la fundación del mundo. Vamos a un tiempo antes de la fundación del mundo. Hubo en el cielo un hombre llamado Lucifer. Él era un querubín o un ungido grande y protector, el ser angelical de más alto rango y el más cercano al trono de Dios, como nos lo describe el profeta Ezequiel. El profeta Isaías en el capítulo 14, verso 13 al 14, también nos dice que Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer quiso ser como Dios, no siendo más que un ángel creado. Quiso ser como Dios, como el creador. Se rebeló, intentó apoderarse y arrebatar una posición que no le correspondía. Quiso ser igual a Dios. Esto lo llevó a ser un ángel caído llamado Satanás. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, dijo estas palabras: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, fue un acto inmediato. Él cayó del cielo de una manera abrupta y se terminó a partir de ahí su rebelión. Ahora, después de la fundación del mundo, hubo un ser humano llamado Adán, que al igual que Lucifer intentó ser divino. La seducción de la serpiente antigua para Adán y su esposa fue que si comían del fruto llegarían a ser como Dios. Entonces tienes antes de la fundación del mundo a un ser angelical embedecido y rebelado contra Dios, intentando ser como Dios. Y tienes después de la fundación del mundo a un ser humano embedecido y desobediente e intentó ser como Dios. Pero Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quiero explicar detenidamente este texto. Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, esto significa que siendo por naturaleza Dios, el Cristo eterno, Cristo existió con Dios desde antes de la fundación del mundo eternamente. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo. Esto es preexistencia. Y el verbo era con Dios, esto es coexistencia. Y el verbo era con Dios, esto es autoexistencia.
autoexistencia. La palabra mofer, al decir, se traduce como forma, implica que Cristo es la expresión perfecta y absoluta de la esencia de Dios. Pablo está partiendo desde la eternidad pasada y se está refiriendo al estado preencarnado de Cristo. Es decir, el apóstol está dejando bien en claro que Cristo preexistente, siendo el Dios eterno, la segunda persona de la eternidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Cristo no usó su igualdad, no usó su absoluta igualdad como Dios para provecho personal. Desde la eternidad Cristo no pensó en sí mismo, sino pensó en nosotros los pecadores. Cristo es la entrega total del cielo para el egoísmo de esta tierra. Mientras que los hombres egocéntricos utilizan privilegios para su propio beneficio, sus comodidades y para promoverse a sí mismo, Cristo no retuvo sus privilegios para sí mismo, sino que se dio por completo con el fin de salvarnos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Literalmente dice, sino que se vació a sí mismo. El sentido del verbo griego kenos se traduce como despojar o vaciar. Significa derramar algo hasta que se acaba por completo. Cristo se vació a sí mismo siendo Dios. Ahora, la pregunta es: ¿de qué se vació Cristo? Algunos han propuesto que Él se vació de su deidad, pero esta interpretación no está en armonía con lo que Cristo dijo de sí mismo, ya que durante su ministerio terrenal afirmó que en sus enseñanzas que es Dios. Él no podía despojarse de su deidad. No podía despojarse de su deidad, porque es su misma naturaleza, es su esencia propia. Entonces, ¿de qué se vació Cristo siendo Dios? El lugar más seguro para entenderlo es la Biblia, y por eso he puesto varios incisos, y vamos al inciso A. Cristo se despojó de su gloria. Antes de ser arrestado, Jesús oró al Padre, y esta porción que vamos a leer está dentro de la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento, hecha por Jesús. Dice en Juan capítulo 17 verso 5, dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vean cómo Jesucristo aquí enfatiza su preexistencia divina, su eternidad, así como su unión con el Padre. También reconoce haberse despojado o vaciado de su gloria celestial que tuvo antes de que el mundo existiera. Vamos al inciso B. Cristo se despojó de su honra.
alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo, Dios por medio del profeta Isaías habló en Isaías capítulo 52 verso 2. Dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Es decir, Cristo se despojó de su hermosura y de su majestad. En Isaías capítulo 53 y verso 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue menospreciado y no nos importó. El Cristo preexistente, el Dios eterno que había recibido adoración celestial ininterrumpida por toda la eternidad, con seres angelicales que repiten constantemente: santo, santo, santo. Al despojarse de su honra y encarnarse, se expuso voluntariamente al desprecio y el rechazo y al odio de los seres humanos. Juan capítulo 1 verso 11 dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Inciso C: Cristo se despojó de sus tesoros celestiales. En segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice Paulo: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Tengo que hacer una aclaración en este punto. Este versículo bíblico, muchos maestros lo han malinterpretado. Dicen que Cristo se hizo pobre para que ellos recibieran riquezas monetarias, y eso es un error. El apóstol Pablo se está refiriendo que Cristo abandonó sus riquezas celestiales para darnos acceso a nosotros, los pobres en espíritu, a las riquezas de su gloria. Él nació en un pesebre. Durante su vida terrenal no tuvo donde recostar su cabeza, y al morir fue sepultado en una tumba prestada de un hombre rico llamado José de Arimatea. Jesucristo se vació de sus riquezas celestiales para que nosotros pudiéramos tener ahora la certeza de que nos espera en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, que Él ha preparado para ti, para mí y para todos nosotros. Vamos al inciso B. Vamos al inciso B. Cristo se despojó del ejercicio de su propia voluntad. Esto significa que también se despojó de su autoridad independiente.
y que se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Él mismo dice en Juan capítulo 5 verso 30, dice de la siguiente manera: yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 6 verso 38, Jesús dice: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Se refiere a su Padre. Y en otros textos del mismo evangelio de Juan también se registran las palabras de Jesús, diciendo en Juan capítulo 5 verso 19, diciendo de la siguiente manera: de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. También Jesús dijo en Juan capítulo 7 verso 16: esta enseñanza o doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Además Jesús dijo: porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo se sometió por completo a la voluntad y a la autoridad de su Padre, tanto que en su bautismo en el río Jordán como en su transfiguración en el monte se hace audible la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora la pregunta es: ¿cuál fue el propósito de que Cristo se vaciara a sí mismo? Y la respuesta nos la da en parte Juan. Juan, cuando habla del Verbo encarnado, dice: porque de su plenitud tomamos todo. ¿Sabe qué significa esto? Porque de su llenura total tomamos todo, y gracia sobre gracia. Cristo se vació a sí mismo para llenarnos a nosotros por completo. Por completo. Es sumamente interesante que también es Juan en su primera carta que dice que todo lo que el mundo ofrece no proviene de Dios. Y Juan resume lo que el mundo ofrece en tres cosas. Vamos a verlas: los deseos de la carne, el placer egoísta, los deseos de los ojos, la codicia y el materialismo, posición y fama. Y Juan dice: nada de esto proviene de Dios, sino del mundo. En otras palabras, todo lo que hay en el mundo solamente produce más vacío. Todo lo que el mundo ofrece solamente deja un vacío más grande en nosotros. El mismo predicador en Eclesiastés dice: el que ama el dinero no se sacía con el dinero. ¿Cuántos dicen amén? También el predicador de Eclesiastés hace constar que todos los placeres nos sacían, y que vanidad de vanidades, todo es vanidad. También el predicador de Eclesiastés nos deja saber las posiciones, la fama, el estatus, el reconocimiento debajo del sol es vacío y es vanidad de vanidades. Pero Cristo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, porque Cristo Jesús rechazó los reinos de esta tierra y la gloria de estos para llenarnos por completo. Entonces Dios se vació a sí mismo para que tú y yo tengamos vida, pero tengamos vida
vida en abundancia. Ay, por favor, escribe allí un amén, allí donde tú estás. Algo sumamente profundo es que Cristo desde la eternidad había determinado, escúchalo y ten bien presente esto, te encuentres como te encuentres, decadente en tu fe, estés pasando por momentos difíciles, en este momento ten esto presente. Algo sumamente profundo es que Cristo desde la eternidad había determinado salvarnos aún de crearnos. Recordemos que alrededor de 700 años antes de crearnos, recordemos que había hablado que el profeta Miqueas había hablado del nacimiento del Mesías, diciendo que éste nacería en Belén, pero además dijo que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Él es preexistente Dios que se encarnó. Pero ¿desde cuándo estaba listo para entregarse por amor a nosotros? ¿Desde cuándo estaba listo para vaciarse a sí mismo, siendo el Dios? Pedro nos da la respuesta en su primera carta, capítulo 1, verso 20. Dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, escucha, por amor a vosotros. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, Juan nos hace saber que el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Qué sorprendente, es una realidad. ¿Saben qué significa esto? Que antes de crearnos, que antes de hacer el mundo, Juan nos dice que todo lo que ha sido hecho ha sido creado por el verbo de Dios. Es decir, cuando Él hace toda la creación, ya está listo. Escúchenme, Él ya estaba listo para venir a este mundo a dar su vida por ti y por mí y por nosotros. Por nosotros. No es algo sorprendente esto de que Él ya estaba listo para dar su vida por nosotros. En el momento en el que Él está dispuesto y determinado a crear este mundo, ya era una realidad su sacrificio por nosotros. El Dios eterno estaba listo para venir a este mundo, para encarnarse, para morir en la cruz, para perdonar tus pecados aún antes de la fundación del mundo. Ese es el Dios en que nosotros creemos, y ese es el verdadero Dios y Señor del que habla el apóstol Pablo. En síntesis, Cristo era completamente Dios, pero se vació a sí mismo, de tal modo que perseverando su esencia divina, pudo ser completamente humano en Cristo. Dios se hizo hombre. Mi punto número 2. Cristo, siendo hombre, se humilló a sí mismo. Le recuerdo el punto número 1, que Cristo siendo Dios se despojó a sí mismo. Y el punto número 2 que vamos a tocar es Cristo siendo hombre se humilló a sí mismo. Veamos la segunda parte del versículo 7. Y tomó forma de siervo. Es la palabra griega
Doulos, que significa esclavo. Cristo tomó la naturaleza de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Se refiere a la encarnación de Jesucristo. Jesucristo se hizo completamente hombre. Cristo no vino de ser el rey del cielo a ser un rey a la manera de este mundo, aunque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando dejó su trono en el cielo, no vino a buscar un trono terrenal a la manera de los reyes egocéntricos y egoístas de este mundo, sino que Jesucristo vino a hacerse un esclavo, un siervo, a despojarse de su majestad divina. Se hizo un esclavo para venir a servir a los pecadores, para venir a servir a los pecadores. En el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el misterio de la encarnación de Jesucristo. No es mitad Dios y mitad hombre, sino que Jesucristo es completamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y completamente hombre, siendo Dios, se vació a sí mismo. Siendo hombre, derramó su vida hasta la muerte, humillándose hasta el extremo por amor a nosotros. Ahora, la información que los profetas del Antiguo Testamento nos otorgan acerca del Mesías venidero es tanta que hubiera sido posible hacer una biografía de Jesucristo incluso antes de su nacimiento. Los profetas del Antiguo Testamento nos facilitaron información clave, sumamente clara, registrada por ellos, obviamente, inspirada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, respecto al tiempo exacto de su nacimiento del Mesías, las 70 semanas de Daniel nos dicen exactamente el tiempo en el que el Mesías vendría, la forma en que nacería de una virgen. Esto fue dicho 700 años antes de Cristo por Isaías. El lugar de su nacimiento de Cristo, cuál sería su ministerio y cuál sería su sufrimiento y su humillación y su obra redentora. Su muerte en la cruz. Y el mismo David escribió, escúchame, 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 22, que las manos de Jesús serían traspasadas y que sus pies serían traspasados. David, escúchame, David escribe esto cuando ni siquiera existía el castigo de la cruz sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. También los profetas del Antiguo Testamento nos hablaron acerca de su resurrección. Ahora, hay algo que yo quiero enfatizar y que Pablo nos dice: que Cristo tomó forma de siervo. Esta palabra es clave para entender quién es el Mesías, quién es el Salvador Jesucristo. 700 años antes de Cristo, Isaías registró los 4 cánticos del siervo o los 4 poemas del siervo, o los cánticos del siervo sufriente. Por ejemplo, el primer cántico del siervo se encuentra en la porción de Isaías, capítulo 42, verso 1 al 4. Pero veamos el primer versículo de este. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento. ¿Le suena algo familiar esta expresión de Dios? ¿Le suena algo familiar esta expresión de Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Recuerdan ustedes que al principio del ministerio de Jesús leyó el libro de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí? Él traerá justicia a las naciones. Es decir, Él vendría a traer el cumplimiento del pacto abrámico de hacer a todas las naciones benditas y traer salvación a todas las naciones. El segundo cántico del siervo está en Isaías capítulo 49, verso 1 al 6, que dice, veamos el último versículo de este segundo cántico, que dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. Es decir, no es suficiente que tú sea el Mesías para la nación de Israel. Y aquí es lo que Dios determina: también te haré luz para las naciones, es decir, luz de los gentiles, luz de los no judíos, para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. ¿Cuál es nuestra gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que fue lo que Jesús nos dijo antes de descender al cielo, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y recibiríamos poder para ser sus testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. En el tercer cántico del siervo se encuentra en Isaías capítulo 50, verso 4 al 9. Veamos dos versículos de este tercer cántico. El Señor omnipotente. Ahora quiero que noten esto. Este es el Cristo preexistente, hablándole a Isaías. Este es el Cristo preexistente hablándole a través del profeta Isaías. Es el mismo Señor diciendo Señor Jesucristo, diciendo como Dios eterno lo siguiente: el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. ¿Recuerdas en el Getsemaní? ¿Te recuerda esto al Getsemaní? ¿Recuerdas cuando Jesús tuvo amatohidrosis y sudó sangre y le dijo en 3 ocasiones: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? En otras palabras, jamás Jesús se rebeló. Escúchame, Jesús jamás se rebeló contra la voluntad de su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, aun cuando eso le implicaría morir en la cruz. Él fue obediente hasta la muerte
de cruz y no se volvió atrás, es decir, no se determinó a cargar la cruz y se determinó a ser clavado en la cruz. En la cruz se determinó a mantenerse, se mantuvo firme a mantenerse en la cruz hasta derramar, escúchame, hasta derramar su vida hasta la muerte. En el versículo 6 dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 50 verso 6, en el 53 verso 6, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. ¿Recuerdas que Jesús fue azotado por nosotros? También dicen, mis mejillas las ofrecí a los que arrancaban la barba. Esto fue cumplido durante la pasión de Cristo. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. El cuarto cántico del siervo es el más conocido y está en la porción de Isaías que va del capítulo 52 verso 13 al 53 verso 12. Dice Dios acerca de su siervo el Mesías, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Jesús se despojó de sus derechos como Dios para convertirse en el siervo del mundo y salvar a los pecadores, entregando su vida en la cruz. Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, pero esto implica el hecho de que Él vino a servirte a ti y a mí. Ni yo ni tú merecíamos que Él viniera a darnos gracia sobre gracia. Esto significa, escúchame, esto significa gracia sobre gracia, darnos lo que no merecíamos sobre lo que no merecíamos. Y el Hijo de Dios se encarnó para servirnos, y Él nos lo dice claramente en Marcos capítulo 10 verso 45, en las palabras de Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando sus discípulos pelearon por quién de ellos sería el mayor, Jesús dijo: porque quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesucristo es el siervo sufriente profetizado por Isaías 700 años antes de su nacimiento. Se sabía que sería el siervo sufriente, el Mesías, el Dios eterno encarnado, hecho hombres, que vino a este mundo para salvarnos, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿hasta qué punto llegó la humillación de Cristo?
la muerte de Cristo, una muerte de cruz. La cruz era la muerte más desagradante de ejecución. Esta estaba reservada para los criminales no romanos, extranjeros. Por eso fue que Pablo no fue crucificado. Pablo era ciudadano romano. Pablo fue decapitado. Jesús era judío. Lo crucificaron como un esclavo criminal. Es decir, él tomó forma de esclavo hasta su muerte. Tuvo la ejecución que tenían los esclavos o los libres de baja condición. Escucha esto, pero no termina aquí. Su humillación, se hizo maldito en la cruz. Estaba escrito en Deuteronomio capítulo 21 verso 23: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pablo cita este texto en Galatas diciendo: Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose maldición por nosotros. El Dios santo, 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 el Dios bendito, la fuente y origen de todas las bendiciones y bienaventuranza, se hizo maldito en la cruz para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Y no termina aquí su humillación por nosotros. Fue hecho pecado en la cruz. Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero no termina aquí su humillación. Él termina de vaciarse a sí mismo. Él termina de derramar su vida hasta la muerte, diciendo estas palabras arameas: Elí, Elí, lama sabactani, que se traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba en medio de tinieblas, y es donde Jesús llega a vaciarse de su relación eterna con su Padre. Recuerda lo que Juan dijo en el capítulo 1 verso 1: y el verbo era con Dios. Una comunión de eternidad se ve interrumpida en la cruz del Calvario, y Jesús sufre el hecho de su relación con su Padre. Se ve afectada porque Él estaba hecho maldito en el madero, hecho pecado en el madero, desamparado por su Padre, y fue desamparado para poderte decir lo siguiente: yo no te dejaré ni te desampararé. Él también dijo: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto culmino el día de hoy, con el verso 9, 10 y 11: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Tómale la mano a tu esposo y a tus hijos y ten este momento presente todos los días de tu vida. Dios Jesús dejó su gloria celestial, tomó forma de hombre, se vació a sí mismo para llenarte a ti, a mí y a todos los que nos rodean. Padre, en esta noche hermosa y bella, queremos tener presente lo que usted hizo por nosotros, los pecadores. Vino y nació, vino y caminó en este mundo para salvarnos a nosotros. Gracias. Gracias, y jamás nos vamos a cansar de agradecer todo lo que usted ha hecho por nosotros. Nosotros corresponderemos a ese acto sublime, a ese acto perfecto. Nos tuvo en mente desde antes de la eternidad. El hombre echó a perder lo que usted le había dado, pero usted, Padre, dio lo más precioso, su único hijo, su unigénito hijo. Usted lo dio, lo regaló para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de nuestra salvación, de su presencia en nuestras vidas. Usted es la plenitud, en usted estamos completos. Gracias, muchas gracias. No tan solo yo se lo digo, sino cada miembro del puerto, de la familia del puerto, desde el más chico al más grande. Hay gratitud en nuestros corazones porque hemos mirado su gracia sobre gracia, reposando sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque usted lo entregó todo por nosotros. Gracias por ese regalo tan perfecto y tan hermoso. Es el regalo más bello y más hermoso que hemos recibido en el resto de nuestra vida. Gracias por este tiempo que usted nos permite disfrutar en su presencia. Muchas gracias. Ahí si le puedes dar un aplauso junto con tu esposo, tu esposa, tus hijos, dale un fuerte aplauso. Celebra este tiempo, disfruta este tiempo que Dios te está regalando. Muchas gracias y nos veremos el domingo, que también será un día muy conmemorable. Sé que Dios nos seguirá hablando en este tiempo porque sabemos que Dios nos ama de una manera muy especial. Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo y un saludo de parte del pastor, su esposa, su familia y cada uno de los miembros de esta hermosa congregación, El Puerto. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche y que descansen. Dios los bendiga. Amén.